La miraban con lástima. Eso fue lo primero que Refugio notó cuando cumplió 60 años y todavía no tenía marido. No la miraban con respeto, no la miraban con curiosidad, la miraban con esa lástima específica que es casi peor que el desprecio porque viene envuelta en buenas intenciones y no hay manera de rechazarla sin parecer ingrata. En los mercados, en la misa del domingo, en las reuniones de familia, donde siempre había alguien que preguntaba, con la voz edulcorada de quien cree que está siendo amable, si no había conocido a nadie todavía, como si sus 60 años fueran una sala de espera, como si su vida entera hasta ese momento hubiera sido un ensayo general para algo que nunca llegó. Refugio los escuchaba, sonreía, y por dentro pensaba algo que tardó décadas en atreverse a decir en voz alta, que la lástima era de ellos, no de ella. Esta historia va a cambiar algo en la manera en que ves a las personas que llegaron a los 60, a los 70, a los 80 años sin haberse casado. Porque lo que la mayoría interpreta como una historia de ausencia es, en muchos casos, exactamente lo contrario. Y lo que Refugio descubrió sobre su propia vida, en el último tramo de ella, es algo que las personas casadas raramente alcanzan a ver porque están demasiado ocupadas dentro de su propia historia para notar lo que ocurre en la de otros. Refugio Castellanos nació en 1891 en un rancho cerca de Zacatecas, México. La segunda de 8 hijos de un hombre que criaba cabras y una mujer que hacía queso, bordaba manteles y tenía una manera de organizar el caos de una familia numerosa, que debería haberse estudiado en alguna escuela, pero que nunca tuvo más aula que la cocina de tierra apisonada donde todo ocurría. Desde niña, Refugio fue diferente en una manera que nadie supo nombrar bien. No era rebelde, no daba problemas, trabajaba sin queja, ayudaba sin que se lo pidieran, cuidaba a los hermanos menores con una paciencia que su madre agradecía en silencio. Pero había algo en ella que se resistía suavemente a ser encajada en los moldes que el mundo preparaba para las mujeres de su tiempo y su lugar. A los 18 años rechazó al primer hombre que la pretendió. Era un muchacho decente, trabajador, de buena familia según los estándares del pueblo. Su padre no entendió. Su madre entendió, pero no dijo nada. A los 23 rechazó al segundo. A los 27 rechazó al tercero, y el pueblo entero empezó a tener opiniones. No los rechazó por capricho. No los rechazó porque buscara algo imposible, ni porque tuviera expectativas de novela. Los rechazó porque cuando se imaginaba la vida con cada uno de ellos, algo en ella se cerraba, algo pequeño, pero claro, como cuando el cuerpo dice no antes de que la mente tenga argumentos. No sabía nombrar ese algo, solo sabía escucharlo. Cruzó a California en 1919 con una tía que tenía una casa de huéspedes en Fresno. Llegó para ayudar. Se quedó porque encontró algo que no esperaba encontrar. Un lugar donde su manera de ser resultaba más útil que extraña. La tía Cándida era una mujer de 60 años que había enviudado joven y había construido sola, con manos de adobe y carácter de roca, una casa que daba alojamiento a jornaleros mexicanos que llegaban a trabajar los campos del Valle Central. No era un negocio elegante, era un lugar necesario, un lugar donde la gente llegaba cansada y hambrienta y encontraba un catre limpio y algo caliente sin que nadie le preguntara de dónde venía ni a dónde iba.
Refugio empezó a ayudar y descubrió que tenía un don que no había tenido donde ejercer en el rancho de Zacatecas. Sabía ver a la gente, no en el sentido superficial, en el sentido profundo. Sabía ver cuando alguien que decía estar bien no estaba bien. Sabía ver cuando un hombre que llegaba callado y se iba callado cargaba algo que necesitaba soltar antes de que lo aplastara. Sabía cuándo una palabra bastaba y cuándo lo que hacía falta era silencio. Y lo que hacía con lo que veía no era hablar, era crear condiciones. Una taza de café puesta en la mesa sin que nadie la pidiera. Un espacio en el porche donde el jornalero de las manos destrozadas podía sentarse sin que nadie lo interrumpiera. Una pregunta simple y sin trampa, hecha en el momento exacto, no antes ni después. La gente que pasaba por la casa de la tía Cándida volvía, no solo porque el catre era cómodo y la comida era buena. Volvían porque algo en ese lugar los hacía sentir que eran vistos. Y ser visto, después de meses de ser solo un par de manos en un campo de alguien más, valía más que el mejor colchón del mundo. Antes de contarte lo que pasó cuando Refugio encontró su propósito completo, necesito pausar aquí un momento. Si esta historia te está llegando, si hay algo en lo que estoy contando que resuena con algo que conoces o que has vivido, entonces estás exactamente donde debes estar. Este es el tipo de contenido que traemos a este canal. Si ya te suscribiste y le diste like a este video, gracias de verdad. Estas historias llevan días de trabajo para que lleguen bien contadas. Tu apoyo es lo que las hace posibles. Y si aún no lo has hecho, hazlo ahora si sientes que vale la pena. Ahora volvamos a Refugio, porque lo que está a punto de descubrir sobre su propia vida es lo que nadie que la miraba con lástima podía imaginar. La tía Cándida murió en 1931. Le dejó la casa a Refugio, no porque no tuviera otros herederos, sino porque, según la carta que el notario leyó en voz alta ese día, era la única persona que había entendido para qué servía ese lugar de verdad. Refugio tenía 40 años. Nunca se había casado. Y por primera vez en su vida, eso que el mundo llamaba su carencia se reveló como exactamente lo contrario, porque la casa de huéspedes que Refugio heredó no era solo un negocio de camas y comida. Era un nodo, un punto en el mapa donde las historias de decenas de personas se cruzaban y a veces encontraban algo que necesitaban. Y manejar ese nodo requería una disponibilidad, una presencia, una libertad de movimiento y de atención que alguien con marido e hijos propios simplemente no hubiera podido sostener. No porque ser madre o esposa sea menos, sino porque son cosas distintas. Y Refugio había sido hecha para esto, no para aquello. Y tardó 40 años en tener el espacio para que eso se volviera completamente visible. Los años 30 fueron duros para todo el mundo. La depresión llegó a los campos de California como llegó a todas partes, vaciando bolsillos y llenando carreteras de gente que no sabía a dónde ir, pero sabía que donde estaba ya no había nada. La casa de Refugio se llenó de personas que ya no podían pagar. Ella los quedó igual, no por ingenuidad, por cálculo largo, el de alguien que sabe que la gente que ayudas en el momento más oscuro no lo olvida cuando la oscuridad pasa. Y no lo olvidaron. Cuando los tiempos mejoraron, los que habían pasado por su casa volvieron, pagaron lo que debían, más lo que podían. Mandaron a sus hermanos, a sus primos, a sus compadres,
La casa de refugio se convirtió en algo que en los libros se llamaría red de apoyo comunitario, pero que en los campos de Fresno simplemente se llamaba la casa de Doña Refugio, que es a donde vas cuando no sabes a dónde más ir. Y ella siempre estaba, no porque no tuviera vida propia, sino porque esa era su vida propia. Eso es lo que la lástima de los domingos de misa no alcanzaba a ver. Que Refugio no había quedado sin nada. Había quedado con todo lo que le correspondía, solo que su todo tenía una forma diferente al todo que el mundo esperaba que tuviera. A los 60 años, cuando las miradas de lástima en el mercado eran ya una constante, Refugio fue testigo de algo que la golpeó de una manera que no esperaba. Su prima Dolores, que había tenido el matrimonio que todos consideraban el correcto, el marido trabajador, los hijos, la casa propia, llegó a visitarla un martes por la tarde con los ojos hinchados de varios días de llanto. Su marido la había dejado por una mujer 30 años menor. Sus hijos estaban ocupados con sus propias vidas. La casa que era de los dos ahora tendría que venderse. Dolores tenía 62 años y estaba completamente sola, no en el sentido de refugio, que era una soledad habitada y activa y plena de presencias, sino en el sentido del vacío, del lugar donde debería haber algo y ya no hay nada. Las dos primas se sentaron en la cocina. Refugio hizo café, escuchó, y en algún momento de esa tarde, Dolores levantó la vista y dijo algo que Refugio nunca olvidó. Tú siempre fuiste la que estaba sola y yo siempre te tuve lástima, y resulta que eras la única de las dos que sabía exactamente quién era. Refugio no respondió de inmediato. Sirvió más café. Luego dijo, la diferencia no es si tienes marido o no. La diferencia es si sabes quién eres cuando nadie te está mirando. Dolores se quedó un tiempo con ella. Semanas, luego meses. Aprendió a ser útil en la casa. Aprendió a ver a la gente de la manera en que Refugio la veía. Y algo en ella, que había estado dormido durante décadas dentro del matrimonio que se suponía que era todo, despertó. La casa de Refugio hizo eso también. No solo daba techo y comida, devolvía a la gente a sí misma. Este es el momento donde quiero preguntarte algo, porque hay personas escuchando esto que conocen a alguien así, alguien mayor que nunca se casó o que lleva años solo y que el mundo mira con esa lástima dulce que en el fondo es condescendencia. Y quiero preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que miraste a esa persona y en lugar de lástima sentiste curiosidad? ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste no si está bien, sino qué ha aprendido? Déjame tu reflexión en los comentarios. Y si conoces a alguien a quien le haría bien escuchar esta historia, pásale este video. A veces, lo que más necesitamos no es que nos tengan lástima, sino que alguien finalmente vea lo que siempre estuvo ahí. Terminemos con Refugio. Refugio Castellanos murió en el verano de 1978. Tenía 77 años. Murió en la misma casa que había heredado de la tía Cándida, que para entonces ya no era exactamente un negocio, ni exactamente un hogar, sino algo que combinaba las dos cosas de una manera que no tenía nombre oficial, pero que todo el barrio entendía. En su velorio no hubo muchos de los que uno esperaría en el velorio de alguien que nunca formó una familia convencional. No había marido, no había hijos propios, pero había otras cosas. Había un hombre de 50 años
que había llegado a la casa siendo un muchacho de 18 sin dinero ni trabajo, y que ahora tenía su propia empresa pequeña de transporte, y que se paró frente al ataúd y no supo qué decir, pero no se movió de ahí durante 20 minutos. Había una mujer que había llegado huyendo de un marido violento hacía 15 años y que Refugio había guardado 3 noches sin preguntar nada, y le había dado el nombre de una persona que podía ayudarla, y nunca le había cobrado ni la noche ni el silencio. Había familias enteras cuyo primer punto de apoyo al llegar a California había sido esa casa, que habían dormido en sus catres, comido en su mesa, y que habían aprendido de esa mujer callada y de vista larga que había maneras de estar en el mundo que los libros no enseñan. El padre que ofició la misa dijo algo sencillo pero exacto, que Refugio había vivido una vida que el mundo no supo reconocer mientras ocurría, porque tenía una forma que nadie había catalogado todavía, que no era la vida que se esperaba de ella, pero que era, sin duda, la vida que necesitaba vivir, y que los frutos de esa vida, visibles en cada persona presente en ese velorio, eran la prueba más contundente de que había hecho exactamente lo que tenía que hacer con los años que le fueron dados. Hay una cosa que el mundo no termina de entender sobre las personas que llegan a viejas, sin haberse casado, sin haber seguido el camino que se supone que hay que seguir. No fallaron en nada. Algunos de ellos simplemente fueron hechos para otra cosa, para una manera de estar en el mundo que requiere una libertad y una disponibilidad que la vida convencional no siempre permite, para un tipo de presencia que se ejerce no dentro de una familia, sino entre muchas, para un tipo de amor que no tiene destinatario fijo, sino que se distribuye en todas direcciones según donde se necesite. No es un amor menor, es un amor diferente, y en muchos casos es el amor que llena los huecos que los demás amores no alcanzan. La próxima vez que veas a alguien mayor que vive solo y no se casó, antes de que llegue la lástima, pregúntate esto: ¿qué sabe que yo no sé? ¿Qué ha visto que yo no he visto? ¿Qué ha construido en silencio mientras todos estaban ocupados mirando hacia otro lado? Porque la soledad que el mundo teme y la vida que Refugio vivió no tienen el mismo nombre, aunque usen la misma palabra. Una es ausencia, la otra es una elección que el mundo todavía no sabe leer, y las personas que la vivieron, consciente o instintivamente, a veces son exactamente las que más tienen que enseñarnos sobre cómo estar en el mundo. El árbol que crece solo en el campo no es menos árbol que el que crece en el jardín de alguien. A veces es el que más sombra da, y la sombra, cuando el sol aprieta de verdad, vale más que cualquier otra cosa.